Hola, bienvenidos a Taza Club, un nuevo podcast, un nuevo proyecto que hemos estado planeando con antelación. Mi nombre es Lisette y tengo 21 años de edad. Mi nombre es Jesús y tengo 24 años de edad. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante acerca de... La toxicidad laboral. Entonces vamos a venir platicando algunas experiencias y vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra corta vida. Y obviamente vamos a tratar de darles como recomendaciones las cuales ustedes pueden seguir o tal vez no seguir en sus trabajos o que ya hayan vivido. O quizás no les sirva. O quizás nada. Entonces, bueno, en primera, ¿qué es la toxicidad laboral? Antes de empezar con las experiencias, ¿qué es la toxicidad laboral? Bueno, nosotros tenemos como un significado más específico en el tema de el trato que tienes con los jefes o en las empresas que llegas a trabajar y cómo es que te tratan, ¿no? Es como un tema muy... Es muy amplio, o sea, es también muy controversial porque pues creo que la mayoría de nosotros hemos vivido un trato malo en cualquier trabajo que hemos tenido, ya sean en empresas, en locales pequeños o en cualquier lugar que hemos pues trabajado. Entonces siento que viene desde lo más sencillo hasta lo más grave, obviamente. Y también siento que mucha gente como que tal vez se toma las cosas así como a la ligera, de que no le da la importancia necesaria de decir, ay, no sé, me explotan, me tratan así, son conmigo así. Entonces, básicamente este va a ser lo que tienen o lo que no tienen que hacer o lo que nosotros en nuestra experiencia hemos vivido y pues que les ayude. O también hay gente que, por ejemplo, tiene que estar soportando ese tipo de cosas por necesidad. Entonces, creo que también es un tema a abordar. Bueno, un poquito más adelante. Sí, hay veces que, pues sí, como tú dices, lo vamos a abordar un poquito más adelante y vamos a platicar. Entonces, espero que les sea de agrado el tema que vamos a presentar y pues quédense con nosotros. Hicimos una serie de preguntas para que se desbordara un poquito mejor las experiencias que hemos tenido y el tema en general. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de problemas había en el lugar? Bueno, más bien primero, Sí, ¿en dónde trabajabas? Bueno, Uno de tus trabajos. bueno, he tenido varias experiencias en las cuales sí he tenido muchos tratos y también la forma en la que te pagan es muy mala. Para no decir nombres, tengo tres trabajos, los cuales, bueno, tuve tres trabajos en los cuales trabajé como empleado general en un restaurante que es de hamburguesas, es muy conocido, creo que todos vamos a saber quién es, pero ese es como que el primero. El segundo, trabajé en un cine, otro que tuve fue era En un bar, seguridad, seguridad en un bar, pues para chavitos. Entonces, pues son los tres trabajos que yo siento que he vivido más el acoso, he vivido malas experiencias y he vivido el tema de que te pagan mal. ¿no? Ok, entonces, ¿con cuál quieres empezar? Igual de los Pues tres. yo creo que empezamos con el primero, que es el del restaurante. Pues sí, vamos a empezar con el primero. ¿El del restaurante? Ajá. Ok. Entonces, para adentrarnos un poquito a tu experiencia que tenías en el trabajo, ¿cuáles fueron los problemas que más se presentaron durante tu estancia ahí? Los problemas que más se presentaron en este trabajo fue el acoso laboral, 100%, los temas con los compañeros. Había un ambiente laboral muy feo por el tema de que como éramos muchos jóvenes, pues creo que todos hemos trabajado con un joven y los jóvenes no se prestan a consejos, no se prestan a críticas constructivas o críticas buenas. Entonces, pues era parte de eso. Y también la explotación laboral era uno de los problemas que sí, 100% se presentaban ahí, o sea, diario. Yo vivía eso. Pero como yo tenía 18, bueno, para ese entonces, yo empecé a trabajar en este restaurante a mis 18 años, estaba yo muy chavo. Entonces, pues yo no lo hacía por necesidad, porque yo no tenía la necesidad de trabajar ahí, pero lo hacía por tener pues tal vez un poco de dinero extra. Entonces sí era como ese tema de que no me afectaba tanto porque realmente no pensaba quedarme ahí para siempre. Pero Sí, sí, pero era para estar ocupado, ¿no? ajá.
Entonces, ¿Qué fue pues en un eran los... periodo vacacional? Ajá, yo empecé a trabajar cuando yo estaba en la preparatoria. Yo empiezo a pedir solicitud, empiezo a pedir que si hay trabajo, cuando yo estoy en mi estancia en la escuela. Entonces, cuando a mí me contratan como unas 2, 3 semanas antes de salir de vacaciones. Mis periodos vacacionales eran como de un mes, mes y medio. Entonces, pues obviamente yo quería trabajar, bueno, tener un trabajo que me permitiera, pues obviamente, darme mis gustos y que pudiera trabajar en ese periodo vacacional. Entonces era como mi propósito y yo jamás pensé que iba a llegar a tanto tiempo. Yo la neta sentía que iba a llegar como a los 2, 3 meses o a lo mucho medio año, pero sí duré como 1 año y 3 meses aproximadamente. Bien, bueno. Ok, ya hablamos de los problemas generales que había ahí en el ambiente laboral que tenías. Y ahora, ¿qué problemas tenías con la gente? O sea, ya un poquito más específico, ¿cuáles eran los problemas que se suscitaban? O si tenías algún problema directamente con alguien. Los problemas que tuve más, más graves fueron con los, gerentes. Con los gerentes sí tuve demasiados problemas y hagan de cuenta que en el restaurante había un gerente general, el cual pues, obviamente era el que movía a todos, y abajo de él habían como otros 3 o 4 empleados generales. Entonces, bueno, no eran empleados generales, eran como gerentes. Eran jefes, ¿no? Eran Primero son los jefes. jefes y luego son los Sí, me gerentes. equivoqué. Creo. Eran gerentes, pero no al mismo rango del gerente general. Entonces, estos chavos, al fin de cuentas eran chavos, no me llevaban a mí tanto tiempo. Ponle que yo tenía 18 años y tenían como unos 22, 23 años. Entonces, se sentían como que con mucha autoridad. Y otro problema que también me afectó bastante ahí fue con el gerente general. Que yo cuando empiezo a trabajar, yo les conté mi situación, que yo estaba estudiando y obviamente pues yo quería un trabajo que me permitiera estudiar y Flexible. trabajar. Entonces, pues ellos accedieron, obviamente yo les conté esto en la entrevista y ellos accedieron a pues a esta condición que tal vez yo les estaba poniendo. Entonces, ellos accedieron y cuando yo empiezo a trabajar, empieza a ser como que todo bonito, de que, ay, no, este cuate sí es, muy dedicado, sí le echa ganas, es bueno. Ujú. Entonces, entró en el periodo vacacional y en este periodo vacacional es cuando yo, pues obviamente estoy de vacaciones, puedo asistir diario. Bueno, en el tema de que yo puedo asistir en el horario que ellos me lo indican. Ujú. Yo para esto, cuando yo estuve trabajando bueno, que estaba estudiando y estaba trabajando, yo trabajaba a las 4 de la tarde y bueno, obviamente estudiaba en la mañana y después de eso pues fue cuando yo en las vacaciones ellos me pedían tal vez quiero que entres en la mañana y yo entraba en la mañana. Si ellos me decían te quiero aquí tal hora, yo iba a esa hora. Pero eso solamente yo lo hacía cuando eran periodos vacacionales o cuando eran fines de semana, yo me acoplaba a lo que ellos pedían. Entonces, cuando yo empiezo obviamente, a tener mis clases, darle importancia a mi escuela y a otras cosas o a mi familia, empiezan a ver los problemas de que como yo ya no estaba disponible para ellos, ellos empezaron a decir, ah, pues como ya no estás disponible para nosotros, pues ya tengo que empezar a cambiar. Entonces, para esto, el gerente, un día era 24 de diciembre. Yo una semana antes yo no había descansado, no me habían dado descanso. Obviamente en la semana siempre te daban un día de descanso. Entonces a mí no me dieron ese día de descanso y yo lo cambié para trabajar, para no trabajar, o El sea, 24. trabajé, ajá, Para descansar el 24. para descansar el 24. Entonces, pues ya, ¿no? El 24 pues obviamente para los que, o no sé, creo que, no sé si todos festejen, pero el 24 pues obviamente es el día de Nochebuena. Nochebuena, entonces, pues es con la familia, son temas de que, pues, Sí. todo padre. Entonces, yo iba a hacer, la cena con mi mamá y con mi familia. Entonces yo me quedé en la casa para, obviamente, preparar las cosas y cosas así, ¿no? Entonces, en la mañana me marca el De ese día gerente, del 24. ajá, me marca el gerente y me dice, oye, ¿sabes qué? Te necesito pues en el trabajo. Y yo le dije, pues no puedo porque yo ya tenía mi descanso hoy. Yo de hecho yo hablé con él y le dije que me lo cambiara para el día del 24. Entonces
él me lo cambió, o sea, obviamente yo no fui el que y tuvo esa decisión, o sea, fue como entre los dos. Un acuerdo, Ajá. claro. Entonces él quiso romper como ese acuerdo que habíamos tenido y me dijo que me presentara ese día, el 24. Y yo le dije que no me iba a presentar. Entonces ahí es donde empieza el acoso con él. Empieza a no amenazarme como tal, Ajá. pero sí, o sea, eran amenazas de que si no me presentaba me iba a despedir. Y yo la neta, yo era así como de, pues despídeme, o sea, no me importa realmente el trabajo, no porque no sea responsable, pero pues tenía 18 años, o sea, no era como que se me fuera a acabar la vida porque Te perdí hubieras ese trabajo. disponible. Entonces, me empezó a amenazar, me dijo que no me iba a dar mi finiquito y quién sabe qué cosas y así. Entonces, pues yo le dije, es que no me voy a presentar porque yo ya había quedado contigo que no me iba a presentar el 24 porque cambiamos el día. Entonces resulta que ya, o sea, para no hacer el cuento tan largo, le digo que no voy a ir y pues terminamos de hablar. Entonces yo le comento esto a mi papá, le comento esto a mi papá y mi papá me dice, no, pues esto está muy mal, pero obviamente como papá pues te enojas y dices, pues, ¿qué le pasa a este cuate? Porque le habla así a mi hijo y porque lo trata así, ¿no? Entonces él le manda una nota de voz, eso fue un tema muy cañón porque sí le dijo de hasta de lo que se iba a morir. O sea, le mandó una nota y le dijo de que no, pues pues ya saben, ¿no? Obviamente no de una forma muy De que no educada. es posible, de que... Ajá, de una forma no muy educada y pues obviamente con groserías. Entonces, le empezó a decir de cosas, le dijo que eso era una cosa laboral, le dijo que le iba a demandar y pues así. Entonces, yo esa nota de voz se la mandó a mi papá y esa nota de voz se queda ahí. Pero ya después de tiempo, como a la hora y media, a mí como que me remuerde un poco la conciencia de que iba a perder el trabajo. Porque obviamente la nota de voz no era como que el cuate se lo iba a tomar así muy, No ay era no, muy family todo friendly. bien, ¿no? Entonces yo decido de borrar la nota de voz y obviamente pues mi papá nunca supo, pero bueno, borré la nota de voz y este cuate jamás la leyó. O sea, nunca la... Ajá, pero sí le dijo en la nota de voz que este tema era de una demanda contra él y contra la empresa. Entonces, obviamente, eso no le convenía a la empresa. No, sí, sí. Pero pues a final de cuentas nunca lo leyó. Ajá, Creo que eso estuvo... A mí sí me hubiera gustado que lo hubiera escuchado. Porque con todas las palabras que te dijo de que te tienes que presentar... Porque ese es un tema que a lo mejor no es lo más adecuado al momento de estar siempre disponible para el momento de trabajar con tu jefe. Porque justamente pueden ocurrir este tipo de cosas. Entonces, siempre respetar los horarios de trabajo que tienes, ujú. respetar tus comidas, tu horario de salida, tu horario de entrada, y de ahí no, para que eso no dé pie a más problemas que puedan desencadenar después, ¿no? Sí, entonces sí fue ese como el tema que creo que más grave tuve ahí dentro de esa empresa y que realmente pues yo dije no, o sea, no tengo por qué aguantar esto y no tengo por qué seguir pasando este tipo de cosas. Y entonces eso fue lo definitivo para Ujú. que te dijo, no, ya, sabes Sí, que no, sabes que ya, aquí, aquí ya no. pues esa estuvo fuertecillo, Sí, ¿no? estuvo fuerte. Porque que siento que abarca muchas cosas, tanto de abuso de autoridad como acoso, porque realmente el que hayas pedido un día con antelación y que ese mismo día te estén hostigando para que vayas a trabajar, porque piensan que vas a seguir disponible, pues siento que... Y lo peor es Sí, que no fue, o sea, a lo mejor un mensaje, sino fueron así como de varios que te dijeron, ¿sabes qué? Si no vienes, te voy a despedir. O si no vienes, va a pasar esto y esto y esto. y ya después de esto, bueno, dejando un poco eso atrás, cuate, yo quiero renunciar. O sea, obviamente después de este tema no me quedaron ganas de seguir De ahí seguir. y yo le presento mi renuncia. Yo ya había realizado realmente el formato, ya había firmado yo la renuncia y yo ya se la había presentado. Le dije, ¿sabes qué? Necesito que me firmes esto porque yo ya no voy a seguir trabajando. Entonces ahí se empezó a tornar todavía un poco más feo porque él en vez de firmármela, me quiso convencer de que yo siguiera trabajando ahí. O sea, me ofreció de que, ¿sabes qué? Si ya no puedes por la escuela, te ofrezco un horario más accesible. Preséntate a lo mejor una Mm, vez a la semana, 2 veces a la semana, pero no y, te vayas. ajá, pero no te vayas, o sea, no me quería dejar ir. Y yo realmente para eso entonces yo estaba presentando mi examen, bueno, iba a presentar mi examen
para la universidad. Y yo no podía ya proseguir con el trabajo porque ya me comía mucho tiempo. Entonces, obviamente, como les digo, ese trabajo no dependía de mi vida, o sea, no es como que toda la vida yo iba a trabajar ahí y nada más era como temporal, pero sí fue uno que marcó mucha diferencia en mi vida. Entonces, también en el trabajo, los chavos no, o sea, obviamente no te dejaban ir, porque como este trabajo tiene una característica muy especial de que son muy, explotadores, por no decir otra palabra, los mismos jóvenes no piden tanto trabajo ahí. O sea, sí piden, pero no tanto. Entonces, la gente que llega a ir, o la gente que llegan a contratar, pues por obvias razones no las quieren dejar ir. O sea, si te dicen, no, pues quiero renunciar, ellos te van a decir que no, por mantenerte ahí, pues que no te vayas del trabajo. Sí, porque como no tienen muchos, a lo mejor, entrevistas de trabajo para que ingresen, pues obviamente no te van a dejar ir tan fácil. Y por eso yo creo que necesitaban retener por la falta de personal que podía Sí. hacer, ¿no? Entonces ese también fue el tema que no me dejaba ir y ya después yo seguí con pues el trabajo, no me quería dejar ir hasta que ya llegó otro problema que ya tuve muy familiar, o sea, muy personal. Ya fue cuando dije, no, yo ya no puedo ningún día, ya me puse yo pesado en el sentido de que dije, no, o sea, aunque tú me ofrezcas trabajar un día a la semana y me Sí. pagues tal vez 3,000 pesos, pues no lo quiero, porque ya no me permite y yo no pienso dejar pues el trabajo, bueno, la escuela por mi trabajo. Sí, ese también es un tema que a lo mejor vamos a venir abarcando a lo largo del video acerca de lo que causa el trabajar y hacer otra cosa. Por ejemplo, en este caso sería estudiar. Entonces, siento que es muy complicado poder dividir los tiempos trabajando y estudiando, porque, o sea, también te metiste a trabajar, bueno, más bien te metiste a trabajar al momento que estabas estudiando, ¿no? En Sí, la prepa. Entonces, es una desvivencia, sí, desvivencia. desvivencia, emocional, física y siento que también hasta psicológica, ¿no? Te Sí, porque sí te llega, empieza a afectar ya después del tiempo, de que pues obviamente me desvelaba y sí, pues a qué horas te despertabas o a qué horas te yo me dormías, paraba en el momento que estudiabas y trabajabas, a como las 4 dices. de la mañana, yo me paraba para bañarme y me salía, no, 4:30, perdón, y me salía a las 5 de la mañana. Yo para esto yo llegaba al metro a las 5:30 y de 5:30 a 6 yo llegaba a la escuela. Entonces yo tenía hasta buen trato con el de seguridad de la escuela, porque obviamente la escuela abría a las 7, Ujú. entonces yo llegaba a las 6 de la mañana, imagínense, llegar una hora antes a la escuela y pues obviamente yo llegaba a la casa a las 12 de la noche, entonces yo nada más dormía 4 horas y media y por ejemplo esa hora que yo entraba a la escuela de 6 a 7, yo aprovechaba ese momento pues para dormirme un rato. Si yo tenía una tarea tal vez a las 8 de la mañana o 10 de la mañana, yo me dormía y entre clases hacía la tarea. O si la tenía muy temprano, pues obviamente en vez de dormir ese rato, yo me ponía a hacer la tarea. Entonces sí era como un tema muy importante, como tú comentas, el tema psicológico, porque sí empezó a afectar mucho mi rendimiento, me quedaba dormido entre Tu- clases. Una vez, una experiencia que tuve ahí, los compañeros, pues había mi tema de que yo trabajaba y estudiaba, y también algunos profesores. Entonces hubo un día que yo llegué a las 6 de la mañana y me dormí de 6 a 7. Entonces yo normalmente me paraba con el ruido que hacían los mismos compañeros cuando llegaban al salón. Entonces yo me quedo dormido y yo normalmente siempre me paraba, pues obviamente como les decía, con los ruidos. Y yo me paraba y siempre veía afuera del salón a compañeros o a compañeros ahí platicando o cosas así. Entonces yo ya sabía que ya iba a empezar la clase y que ya me tenía que despabilar. Entonces un día me dormí y me paré, así como siempre. Me paré porque hicieron ruido, y vi a gente afuera. Entonces les dije, no, pues ¿a qué hora va a venir el profesor? Pero según yo, Las iban a ser 7. las 7 y no, ya eran las 8:30. Yo me había quedado dormido toda la clase. Bueno, de las 6 a las 7 me dormí la hora y de la primera clase me quedé dormido todo el rato. Y ya después me comentaron que el mismo profesor les autorizó a ellos, bueno, les dijo que no me pararan porque pues realmente conocía mi situación de que yo trabajaba y estudiaba
y dijo, no, déjenlo dormir, que se duerma. No tuvo problema. Y no, nunca tuve problemas con la escuela, pero sí fue un tema que sí desgastó mucho mi rendimiento físico y también escolar. Pues obvio, porque imagínate, estabas en prepa y no dormías las horas que a lo mejor debías de dormir. Pero no sé, o sea, ¿por qué trabajabas si no tenía necesidad? Pues porque lo hacía por mis gustos, o sea, eran cosas que yo decía, no, pues yo quiero trabajar para comprarme esto. En ese entonces yo tenía mucho un sueño que era comprarme un carro, que sigo sin comprármelo, pero era por eso realmente, o sea, porque me quería comprar un carro. Pero pues no me lo compré, y pues me gasté todo mi dinero pues en mi familia, en ropa, en cosas que, pues X, o sea, no algo importante. Pero era realmente por eso. Pero sí, no lo hagan si todavía están estudiando, aunque hay mucha gente que obviamente por necesidad y a lo mejor por esta parte de estar estudiando y a lo mejor mantenerse ellos mismos, siento que es muy complicado. O sea, la verdad la gente que lo hace, no sé cómo le hace. No, mi respeto para la gente que Sí, lo hace. porque realmente sí es un desgaste, como ya dije, em, y pues obviamente te va a afectar tanto en el rendimiento de trabajo, o sea, laboral, como en el rendimiento académico. Entonces siempre le vas a dar no el 100% a una parte ni el 100% a otra parte, siempre va a ser dividido porque pues no puedes, o sea, no puedes dar el 100% en una y el 100% en otra. Creo que es muy complicado hacerlo. Sí se puede, pero es complicado, como dices. O No, yo sea, creo que no se puede. sí se puede, porque lo No, hice yo yo. creo que no. Lo Ay, hice pero yo. obviamente, de que puedes hacerlo, lo puedes hacer, pero obviamente viene todo el desgaste de que no estás al 100% en la escuela y tampoco estás al 100% en el trabajo. Eso Pero lo hice. O sea, trabajé, acabé la prepa y pues ya bueno, estoy en la ustedes me universidad. entienden a qué me refiero. O sea, pero se puede, o sea, está diciendo que se puede, Sí, pero sí se puede, pero pues con muchas más consecuencias. O sea, siento que no son obviamente. 100 y 100, pero... Sí, o sea, sí te desgastas, sí. O sea, sí te desgastas un montón, Ujú. pero pues sí se puede. Entonces, pues esa fue como mi experiencia en este trabajo, que no voy a decir el nombre. Nunca vayan a pedir trabajo ahí. Sí, ¿Y muy, saben cuál es? Nunca vayan a pedir trabajo ajá. ahí. Es un restaurante de hamburguesas, ya ahí se los dejo. Y bueno, ahora cuéntanos un poco más sobre tus experiencias en algún trabajo que hayas tenido o que tengas. No, ahorita no tengo trabajo. Ok. Pues así de contratos, a lo mejor de empresas, nunca he tenido un contrato a lo mejor Sí, escrito. como formal. Sí, no ha sido en una empresa, pero sí fue, hace poquito, la verdad creo que tiene muy poco que dejé ese trabajo, no tiene mucho, tiene como meses. Que es bueno, era de un salón de eventos, entonces yo trabajaba como mesera. Creo que mis dos trabajos que he tenido han sido de mesera. Uno ha sido familiar, pero pues ese no tengo tema. Y del otro pues ha sido ya con personas externas. Entonces, pues sí, trabajaba yo de mesera en un salón de eventos. De mesera, ¿y cuánto duraste más o menos en ese trabajo? Yo siento que como casi 2 años. 2 años, no sé si es Sí, bastante. a lo mejor no era de ir de lunes a viernes, eran nada más los fines de semana porque pues eran eventos, eran, no sé, graduaciones, cumpleaños, bautizos, bodas, Sí, o sea, 15 como años. eventos grandes. Ajá. Ah, ok, perfecto. Entonces, háblanos un poco sobre los problemas que tenías dentro de este salón de eventos. O sea, ¿qué era lo que más tú decías que te afectaba para que tú siguieras yendo? O sea, porque hay veces que hay problemas Que que obviamente dices, no son tan graves. sí, pero O te a lo siguen me- presentando. Ajá. Pero no, aquí estaba horrible, o sea, yo creo que sí me atrevería a decir el nombre para que nunca fueran ahí. No, no te creen. Pero era un ambiente completamente horrible. Yo creo que desde el momento que pisabas ese lugar se sentía un entorno muy, muy tenso, porque obviamente el equipo que abarcaba el estar ahí trabajando eran administradores, eran pues los de cocina y los meseros. Siento que eran y los de seguridad también. Pero siento que en todo el entorno que había, en cualquier lugar se notaba todo, o sea, todo el ambiente tóxico o sea, ahí sí era tóxico 100%. Pero ¿qué problemas habían ahí dentro? O sea, O sea, eran enumérala. diferencias, eran por ejemplo diferencias que tenía entre los mismos empleados, eran la falta de respeto que se tenían también entre ellos, el abuso de autoridad, em,
¿Qué más? Pues siento que esos tres fueron los que más abarcaron ahí. Ah, y la explotación laboral, creo que eso es... Es el que más. Sí, o sea, el que está top es la explotación laboral. Perfecto. ¿Por qué decidiste entrar tú ahí? O sea, ¿por qué tú decides entrar a trabajar? O sea, Eh, ¿ya tenías antecedentes de esto o llegaste en blanco? O alguien a lo mejor llegaste y te dijo, no, no hubieras entrado aquí, o cosas así. Cuéntanos un poco más. pues ahí primeramente trabajaba mi hermano, había entrado a trabajar mi hermano, También tu hermano de mesero. no, mi hermano era de cocina. Ah, O perfecto. sea, obviamente está este rango de cocina y meseros, que obviamente los de cocina en cada evento que uno iba, ganaban un poco menos que los meseros, ¿no? Entonces mi hermano estaba de Sí, tal cocina vez y yo por no el tema iba. de las propinas, ¿no? Ah, Ah, también, perfecto. sí. Ajá. Y las horas extra también. Ah, ok. Entonces, mi hermano primeramente entraba ahí, pero creo que nunca tuvimos esa comunicación de decir, ay, o sea, sí teníamos la comunicación de decir de que, ay, está pesado, o es que me dijeron esto, es que me peleé con él, Sí, o me sí. peleé con ella, que no sé qué. Pero hasta ahí. Entonces, yo me acuerdo que entré a ese lugar, obviamente, pues creo que compartimos esta parte de estar un poco ocupados en el sentido de que yo iba a la escuela los fines de semana, digo, entre semana, y yo iba a los eventos los fines de semana, pero entre este momento de periodo vacacional y nada más iba los fines de semana y yo descansaba pues toda la semana entera. Entonces, pues a lo mejor no tenía ese desgaste. Sí, No sí. nada más era los fines de semana, que sí era pesadísimo, era más de 12 horas de evento. 12 horas. Entonces sí era muy, muy cañón. ¿Cuál fue el día que más tú crees que trabajaste? Yo creo que unas 20 horas. Ay, no De, manches. de 16, yo digo que de Oye, 18 pero ¿por qué a 10. tanto? Pues es que así era. Y O sea, me refiero de bueno, trabajar en el momento que yo llegaba, de que nos citaban a una cierta hora y hasta que se terminaba el evento, hasta que nos oye, pero pagaban. no te puedo creer que 20 horas. ¿No? Sí, o Cuéntame un sea, poco sobre el tema de por qué tanto bueno, tiempo. déjame terminar primero lo de cómo Ajá. entré. Ya te cuento. Entonces, yo entré en el periodo vacacional y total, al principio todo estaba súper bien, o sea, siento que no tuve mucho piqueteo con la gente de ahí, pero no, ya después Se volvió fatal. fue otro tema, pero sí fue más por el tema de que estaba yo en vacaciones. Le dije a mis papás que iba a entrar, entonces no tenía tanto problema porque mi papá trabajaba, o sea, en ese mismo lugar, pero en otro tipo de empresa. O sea, era una empresa aparte del salón de eventos. Entonces, pues me iba con él y pues estaba todo tranquilo porque pues yo estaba con él, no tenía Ah, tanto muy bien. problema. Y básicamente pues entré por eso. Ahora sí. Ah, sí, Ajá. cuéntame un poco, ¿cómo que 20 horas? O sea, ¿trabajas Sí, 20 horas o tal vez un poco menos o un poco sí, más? trabajaba un poco menos de 20 horas, creo que nunca excedí las 20 horas completas, pero sí era de 18 a 20 horas, 16, 15, o sea, eran seguro más de 12 horas, o sea, eso sí. Mm. Entonces, a nosotros nos citaban a una hora, o sea, por ejemplo, si un evento lo contrataban y empezaba a las 7 de la noche o a las 8, nos citaban a la 1 o 2 de la tarde. Pero, o sea, realmente, sí te pedían muchas cosas, o sea, sí tenías que hacer muchas cosas en el trabajo. Claro, o sea, era Pero, o sea, por desde ejemplo, te citaban a la 1 ujú, y tú empezaba, bueno, el evento empezaba que era a las a las 7, 7 8 de la noche y obviamente que eran 6 horas, ¿no? pero ¿a poco en 6 1, 2, horas 3, 4, 5, 6, 7. era mucho tiempo para... Pues para empezar un evento, o sea, realmente el salón era grande, era para a lo mejor unas 600 personas, pero era de que llegabas, acomodabas las mesas, bueno, esto dependía mucho porque a veces había material rentado, pero hay veces en las que el salón no tenía que poner. Entonces, en ese tipo de ocasiones nos citaban a las 2, poníamos todas las mesas, los manteles, los arreglos, lavábamos los platos, los limpiábamos los platos, por ejemplo, si eran para 250 platos, 250 o 500 vasos, el cubierto, poner las servilletas, montar todo. Entonces, no era tanto trabajo en el sentido de hacer, pero era mucho el tiempo que estábamos ahí. O sea, nosotros Pero realmente sí ocupaban las 6 horas para tú hacer todo no eso. para nada. O sea, nosotros podíamos terminar yo digo como unas 3 horas, porque sí lo hacíamos en 3 horas. Perfecto. Pero realmente, o sea, un evento, supongamos, es un ejemplo, ¿no? Era de 400 personas. Ujú. ¿Cuántos, no, obviamente no nada más era la mesera tú, cuántos meseros contrataban para este evento?
Contrataban uno por mesa. Si eran 400 y eran 10 en cada mesa, Pues sí, 40 mesas. eran 40 mesas y eran 40 meseros. Y Pero era un mesero por muchos mesa. meseros, ¿no? Sí, pues es que era un salón de eventos en una zona un poco más privilegiada, entonces era un poquito, la atención era más personalizada y la verdad sí estaba Sí, caro. más exclusivo, ¿no? Ajá, o sea, sí era gente, sí nos tocaba ver a ejecutivos, a gente de... Sí, gente de lana. Sí, o sea, y y era este tema de que nosotros a lo mejor llegábamos a las 2, hacíamos todo nuestro trabajo y terminamos de montar y de todo como a las 4, 4:30, por mucho a las 5. Entonces, esperarnos a lo mejor de las 4 hasta las 7 eran 3 horas perdidas. No manches. O ¿Y sea, eran qué hacían tres- en ese tiempo? Nada. Entonces, ¿por qué realmente no los... O sea, por ejemplo, si tú me dices que son 4 horas, ¿por qué no te citaba a las 3 de la Pues tarde? es que eso era lo que me preguntaba yo en todos los 2 años que estuve ahí. Ay, Y no eran temas que manches. obviamente, Y tú, bueno, cuéntanos un poco qué hacías en ese tiempo. pues yo realmente no hacía nada. O sea, siempre a lo mejor el jefe que estaba a cargo de los meseros buscaba cosas que hiciéramos, pero que no eran... Sí, o sea, que no eran exclusivamente del evento. No, o sea, eran fuera de... Tal vez casi ponte a pintar el salón. Sí, o sea, eran Sí, cosas para mantenernos somos ocupados diferentes. y no era horrible, era... porque no, tampoco te podías subir a dormir, tampoco te podías sentar, porque también era un problema. O sea, por sentarte te Ajá, regañaban. es que ¿por qué estás sentada? Es que no te va haciendo nada. O sea, ahí es donde vean lo que O puede sea, pasar uno. qué quiere que hagas si ya terminamos todo? Sí. O sea, ya montamos, pusimos las servilletas, cubiertos, todo. O sea, todo estaba limpio. Y todavía quería que hicieran más. Y todavía a más, pero pues cosa de que, pues, ¿qué hago? O sea, ya. Entonces, yo total, ya iniciaba el evento, pasaban las horas. Y este es un tema de que a lo mejor a mí en el momento de trabajar a mí me molestaba mucho, que era que a veces nos pagaba las horas extra. O sea, por ejemplo, un evento era de Una 7 hora. a 2 de la mañana, ¿no? Ajá, Y el anfitrión pedía tal vez 1 hora, 2 horas extra. ajá, 2 horas más. Ustedes tenían que quedar, ¿no? Sí, pues nos teníamos que quedar todavía el Y como que servicio. no les pagaban. Pues había veces en las que extendía la hora, veíamos que no terminaba y a nosotros obviamente nunca nos notifican que se quedaba, que había otra hora extra. O sea, nos tenemos que enterar por obra del espíritu, ¿no? Sí, casi el anfitrión pasaba Ajá. y les pedía otra hora extra, Y ¿no? nosotros ya todos, o sea, porque era una friega de estar parados 5 horas o más, porque era, por ejemplo, de 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque son 6 horas de evento, ¿no? Básicas, de base. Imagínate, 6 horas de evento y luego las horas extras que te pedían. Y había veces, no siempre, pero sí ocasiones en las que no nos pagaban las horas extra. Hicieron una friega estar ahí. Sí, ¿no? Parados, de que si te ven comiendo algo te regañan, de que si estás sentado te regañan, o sea, de que si vas al baño te regañan, o sea, de que dónde está, de que tienes que estar ahí en la mesa, o sea, de que tienes que estar haciendo algo para que en verdad digas que estás trabajando. Bueno, ¿y tú qué hacías ahí trabajando? O sea, bueno, y cuéntanos un poco más. Obviamente tenías tú un jefe, ¿no? A quien le hacías caso. Ujú. Cuéntanos un poco más sobre tu experiencia o tu vivencia que tuviste durante estos 2 años con él. O sea, cómo era o Pues cómo era se una manejaba terrible contigo. persona. Algo así. Sí, o sea, era una persona que siento que en vez de generar esta seguridad a los empleados y darles esta confianza o este liderazgo que necesita un jefe, era más de meterle miedo a todos. Porque regularmente pasaban todos estos temas y nadie era capaz, obviamente me incluyo, de poder decirle algo por el miedo a que pasara otra cosa. Por ejemplo, había una chava, justamente sí lo hizo, mostró su desagrado y cosas que no estaba de acuerdo con él y no la volvió a invitar, o sea, me refiero a invitar para trabajar. O sea, O como sea, ya por no le ejemplo, habló, porque el jefe de meseros, en este tiempo, llamaba a todos los meseros. Personalmente, él mandaba mensajes y les decía, oye, te quiero el sábado a las 2, va a haber un evento, y ya. o sea, pero dependía mucho del evento que fuera, ¿no? O Sí, sea, del evento, si fueran 100 personas, 200, 300, 500 personas, ya dependía. Pero esta persona, lo enfrentó realmente y pues ya creo que no la volvió a ver. así tanto así. Sí, o sea, le dijo y obviamente, pues, si tú ves una situación así, obviamente te vas Sí, a no, o sea, atrever a decirle algo a una persona así. O sea, esa persona no generaba liderazgo, o sea, era miedo. sí, porque a lo mejor no lo hacías por necesidad, ¿o sí? No, yo no lo hacía por necesidad.
Pero imagínense obviamente, la persona esta que sí lo hacía por necesidad. y era mucha gente que lo hacía por necesidad, porque eran, pues iban parejas que tenían hijos, o señoras, o mamás solteras, o papás solteros, que iban por necesidad, o sea, y era de que se tenían que aguantar toda la friega, todos los malos tratos que había, y todo el ambiente que había en cada evento, o sea, no era horrible, la verdad. Y por ejemplo, bueno, aparte de esto, cuéntanos un poco, o sea, eran como varios sectores, ¿no? Dentro de la, o sea, del restaurante, del salón de eventos, Ujú. en el cual obviamente eran meseros, ¿no? Había, supongo que, gente que trabajaba para hacer la comida, ¿no? Sí, ¿Cómo te llevabas tú con la demás gente? Ah, pero eso no lo conté. O sea, yo, de eso me lo salté. Yo inicié trabajando en cocina. O sea, yo empecé en cocina. No, Yo ok. ya después me hice mesera ahí en el salón de eventos. Sí, me salté esta parte. Y por ejemplo, en cocina, ¿qué hacían? Pues cuando yo entré, yo me ponía a pelar los tomates, bueno, a cortar los tomates, a pelar la fruta, Sí, o sea, a hacer lo de cosas de los comida, ¿no? postres, triturar la galleta y todo eso. Y a limpiar también, porque ahí, pues también era abarcar dentro del trabajo el poder limpiar. Y era horrible, o sea, hubo una experiencia en la que yo me di cuenta que la gente era un asco, porque obviamente todo se pinta bien a la primer contacto dices, ah, pues me Ujú. cae bien, a lo mejor tiene buena plática hasta ahí, pero más allá de eso, no. O sea, porque hubo una vez que ahí en el salón hacían postres, bueno, en todos los salones, en los eventos hacíamos postres en tazoncitos de vidrio. En- Sí, como unos Eran otros. como mousse de chocolate y abajo tenía galleta. Entonces, yo me acuerdo que había una chava encargada de cocina, era una de las encargadas de cocina que pues también era chef. Entonces me acuerdo que ella llevaba eran dos charolas llenas de esos frasquitos de Sí, vidrio de los postres y eran meterlos en un refrigerador grande. sí, para que se mantuviera, ¿no? Ajá, para que se mantuvieran Ujú. fríos a temperatura. Entonces me acuerdo de que los agarra, eran dos charolas, la verdad sí estaba pesado, los agarra, los trata de meter al refrigerador, pero al momento de meterlos se atora, o sea, no los puede meter bien y todos Sí, se caen, o sea, se caen y se rompen. porque eran de vidrio, ¿no? Si eran de vidrio, entonces todo se rompe y Pero pues estos eran para un evento. sí eran para un evento, era para, o sea, ese mismo día era lo Sí, del para evento. los de ese día. Y ponle que eran a lo mejor unos, ¿qué te gustaría? Como unos 50 frasquitos. O sea, tampoco era de que dijeras tanto, pero sí es una cantidad. Sí, obviamente. Son Y 50 obviamente esas 50 personas iban a quedar sin postre, ¿no? sin postre. Entonces, yo escucho, voy y pues la trato de ayudar, ¿no? O sea, la ayudo y traigo una escoba y traigo un recogedor y pongo a barrer. Y yo cuando menos me doy cuenta, o sea, esta persona ya se había ido. O sea, y me dejó con todo el regadero que había tenido, Entonces te que había echaron la hecho. culpa a ti. Entonces pasa el jefe de meseros justamente y me ve y se me queda viendo y nada más me hace así con la cara. Y yo, pues, Yo no fui. o sea, yo no fui. Ajá. Entonces, total, ya, dije. Entonces busco y ya no veo que nunca regresa esta chava que los tiró pues, para ayudarme. Porque digo, tú los tiraste, yo te vengo a ayudar, pero pues, oye, Sí, sí, sí. también no te Quédate vayas. conmigo, mínimo. Entonces, pues ya recojo todo, lo barro, trapeo. Y ya después ya la veo y está haciendo otras cosas. O sea, a mí me dejó con la... Con el problema. Ajá, entonces ya después me entero de que el jefe de meseros le dice a mi papá de que yo tiré los frascos. Porque obviamente tenían una relación, eran de diferentes empresas, pero Sí, eran tenían cierta como comunicación. compañeros. Entonces yo después me entero de que el jefe de meseros le dijo a mi papá de que yo los había tirado. Porque obviamente, te dejan ahí en la escena sola, limpiando, pues ¿qué piensas? Pues tú los Sí, tiraste. Pero eso me pasa por ser buena persona. por ser buena persona. Bueno, y estoy un poco impactado con el maltrato que tuviste y cuéntanos un poquito más, por ejemplo, algún tema que hayas tenido, por ejemplo, te daban de comer, ¿no? Supongo. Ah, sí, ajá, ¿Pero qué? es ¿Por un qué? tema horrible. ¿Pero por qué? O sea, Porque cuéntanos. teníamos horarios de comercio, sí. O sea, teníamos horarios de Pues ahora no comida. era ni era una pregunta, pero ya salió otro tema. Sí, o sea, terminábamos de montar y todo no sé, nos citaban a las 2. Sí, porque obviamente creo terminamos que a les las daban una 4. hora de comida, ¿no? Ajá, entonces nos citaban, nos llamaban, ya cuando habíamos terminado todo el montaje, nos hablaban y nos decían, ¿saben qué? Ya váyanse a comer a la cocina. Entonces íbamos a cocina y ya nos daban lo que tenían ahí.
Y una de las experiencias que teníamos, creo que fue durante todos los 2 años. Creo que sí, por mucho fueron 2 veces en las que no pasó. Pero era comida echada a perder. O sea, nos daban la comida que a lo mejor ya tenía semanas ahí en el refrigerador. Y era comida echada a perder en la que todo... ¿Ya perdón, eso sabía mal? Es que no sabía mal. O sea, es que sí tenía un mal olor, pero no sabía mal. Entonces me dolía el estómago, íbamos al baño y no solamente era yo, o sea, creo que todos los meseros. Echaba a perder. No, sí era. Y yo, la verdad, cuando reafirmé que era un asco de personas, los de cocina, fue cuando a los meseros nos dieron la comida que ya tenía semanas y los de cocina se hicieron otra comida. O sea, ustedes era como lo feo y... Ajá, y a todos los de cocina se preparaban otra cosa para comer y a nosotros nos daban la comida que ya tenía semanas ahí. No te pases. Y sí hubo muchísimas veces en las que nos hicieron daño a todos. No, pues cada vez me dejas más impactado Es con... que no, es que... ¿Y por qué seguías de ahí? O sea, ¿qué tan bien estaba la paga? Porque... Pues o sea, es otro tema. no es decir que la paga estaba mal porque ahí sí, no manches. Pues es sí, que casi había es ahí. días buenos y había días malos, porque te digo que era cada fin de semana y había... Pero por ejemplo, un día, ¿cuánto te sacabas tú? O sea, propiamente te daban un sueldo base y más aparte lo que te llevaban. Yo creo que en un día, por mucho, casi que me llegué a sacar como, casi 3,000 pesos. Entonces, quieras o no, era una cantidad, en un día, Sí, pues, era sí era bastante. bastante cantidad. Entonces, obviamente había días en los que, obviamente, nada me ganaba los 550 pesos, que era lo del evento, o ni siquiera alcanzaba los 1,000. Pero sí, las veces que mejor me fue de 2,500 pesos a 3,000 pesos en un día. No, sí está... Sí era bastante dinero, pero Sí, era bastante. dependía mucho de también quién te tocara, ¿no? O Nada, sea, también los porque hay comensales. comensales que dan buenas propinas y hay gente que literal piensa que es una obligación. O sea, sí es una obligación y no tienen por qué, o sea, no están obligados ellos a darte propina, pero sí agradeces, ¿no? O sea, no es como que Sí, obviamente te tú atienden siempre 10 das, horas ajá, claro. y vas a dar 50 pesos, pues no, no manches. O Y, sea, y es lo que les comento, de que era en una zona, pues sí era bastante prestigiada y era, sí era de pues, money. ajá, sí era de dinero, o sea, no era como... Y obviamente el para rentar el salón sí era también estaba, yo creo que entre todo, entre comida, manteles, mesas, la renta del salón y todo, yo creo que eran como unos, ¿qué te gustaría? Como unos 200,000. O sí, como 200,000, 300,000 pesos. O No, sí era más. bastante. O sea, sí. Porque no, sí era bastante de alto nivel. Porque era gente que sí tenía Sí dinero que para podía. rentar. Sí, pudiente. Bueno, entonces, otra pregunta sería, ¿qué acciones crees que estaban mal en tu jefe, bueno, el Sí, que nos que te movían. daba las indicaciones? Pues eran muchas cosas. Como te comentaba, él lo que transmitiera miedo y siento que era esta parte de que, por ejemplo, el evento duraba 6 horas. Terminaba el desalojo era de, si terminaba la 1, era de 1:30, de 1 a 1:30 el desalojo. Pero obviamente había gente que no se iba en esa media hora, o sea, Sí, se sí. quedaba hasta las 2:30 y teníamos que estar ahí, pues no sé por qué, pero teníamos que estar ahí parados, todos a todos. Y si no estábamos ahí, estábamos adentro de la cocina, lavando los platos, secándolos, Sí, limpiando, con cosas de trapeando, limpieza. ajá, o sea, todo eso. Entonces, pues tampoco este tiempo de hora extra, bueno, de tiempo extra que había, tampoco nos pagaban. Eso no te lo pagaban. Sí, o sea, a pesar de que a lo mejor yo estaba ahí pues, no, teníamos que estar a fuerzas ahí. O sea, era de Sí, estar ahí forzoso. porque sí. Y no venía esta indicación del jefe de decirle a los comensales, ¿sabes qué? Tu tiempo ya terminó, si quieres otra hora extra, claro que te la doy, pero pues, obviamente ya Sí, es... hay que pagar extra. Ajá, o sea, y eso ya es otra paga. Y por ejemplo, había veces en las que el jefe de meseros nos pagaba 2 horas después de nosotros haber recogido todo pues las mesas, los platos, los centros de mesa, de haber barrido, porque también nosotros barríamos. O Pero, sea, pero ajá. no para eso había gente que de limpieza. O sea, ¿por qué lo hacían ustedes? Ajá, había dos personas de limpieza
que regularmente ellas durante todo el evento se quedaban en los baños, sentadas, y ellas sí podían ir a comer y sentarse y hacer todo lo que quisieran. Pero al momento, porque no sé si ubican estos papelitos que avientan en las fiestas, que son... Ah, sí, los que explotan y son como papelitos, ¿no? Ajá, Que entonces, las fiestas, ¿no? ajá, Sí, entonces sí. yo cuando veía que sacaban eso cuando, pues sí, cuando lo, ¿Cuando lo explotan? ajá, cuando lo, no, pues era para mí de, ay, otra vez nos toca barrer y todo eso. Entonces sí era pues no sé, no me gustaba, porque había gente que trabajaba para eso y le pagaban para hacer eso. Yo no estoy diciendo que es un trabajo exclusivo de todo Sí, eso, sí. pero obviamente nosotros teníamos otras cosas que hacer, para que pues todo estuviera limpio, todo estuviera ordenado y todo eso, pero pues también nosotros teníamos que barrer en esa parte. O sea, yo no estaba un poco de acuerdo en eso porque pues había gente que la contrataban para eso básicamente. No, qué mal. Entonces te comentaba de que esta parte de que nos pagaban 2, 3, 1, 2 horas después de haber terminado todo lo que teníamos que hacer para recoger. Bueno, yo no sé por qué estabas en ese trabajo, o sea, No, yo tampoco no sé sé. qué te mantenía ahí. Yo tampoco. Bueno, y cuéntanos, o sea, ya nos contaste un poco de las acciones que tenía tu jefe, pero cuéntanos unas experiencias, porque obviamente no nada más tenías problemas con la gente de ahí, con la que trabajabas, y el jefe, o sea, a lo mejor tenías problemas con los mismos comensales. Ujú. Cuéntanos una experiencia buena y una experiencia mala que hayas tenido con los comensales, porque obviamente no todos los comensales son buena onda, No, hay gente muy, muy altanera, muy déspota y muy, prepotente, muy prepotente. O sea, yo sé que tienen el poder, sé que tienen el dinero, pero tampoco es para que menosprecien a la gente ¿sí, no? que está a su servicio, porque en ese momento ofrecemos un servicio y es un servicio de calidad. O sea, siento que sí ofrecemos el servicio que el comensal se merece. Pero hay gente que no, o sea, de plano Sí, no se sí es. presta. Y tuve de hecho muchas experiencias con varios comensales. ¿Por qué fueron groseros? Porque te piden cosas casi imposibles de hacer. Entonces, pues obviamente cuando te piden algo, tratas de que, oye, ¿dónde puedo conectar mi Sí, sí. cargador? Pues cárgame. Ah, pues sí, acá, no, de este lado. Aunque el jefe de meseros nos decía de que no hiciéramos eso porque se podía perder el teléfono y todo eso, etc. Pero pues era una ganancia para acá, ¿no? Era Sí, como sí, de que, me ayudó en esto, pues órale. le va a dar su propina. Ajá, pero hubo una vez en la que yo estuve de José, no estuve de mesera en ese mismo salón y hubo me tocaba a mí acomodar a la gente en sus mesas y en el salón hay unas paredes ¿De vidrio? de vidrio, ajá, o sea, todo, pues sí, de vidrio, se transparenta todo. Ajá. No sé cómo se llaman, pero pues son de vidrio. Y entonces el sol pegaba directamente hacia acá. Entonces regularmente, pues ponemos sombrillas ponemos sombrillas. Ujú. Entonces había gente, porque el salón es muy grande, entonces la gente del otro lado nos pedía que le tapáramos el sol y todo eso, todo es perfecto. Y una señora me habla y me dice que quiere que le cambiemos la mesa. Me dice, oye, me está dando mucho el sol, cámbiame la mesa de lugar. Y no eran muchos comensales, eran como 100 y eran 10 mesas. Entonces no estaba tan lleno el lugar. Entonces me dijo de que, pero con una voz así de que quiero que hagas lo que yo digo, de Sí, que... Entonces me decía quiero que me cambies la mesa porque me está dando el sol. Y yo le di una alternativa de decirle, le estamos poniendo sombrillas de este lado. Le podemos traer una sombrilla, porque eran sombrillas grandes. sí. Le podemos traer una sombrilla para que le tape el sol y si le sigue molestando, con gusto me puede decir y le cambiamos la mesa. Entonces me dijo, no, yo quiero que me cambien la mesa porque la sombrilla no me va a tapar el sol. Y me dice, no me importa cómo le van a hacer, pero me cambian la mesa. O sea, era una mesa montada con copas de vidrio, vasos de vidrio, platos de vidrio. Eran 2 platos de vidrio. Sí, o sea, para moverla, ¿cómo le ibas a hacer? Tenías que quitar, creo que Y el todo. centro de mesa, más aparte todas las sillas. No, pues no. Entonces, yo traté de dar una alternativa. Total, se negó mucho. Y yo, ¿sabe qué? No le voy a preguntar, traigan la sombrilla. Y si no le gusta, señora, o sea, yo todavía un tono amable, o sea, no como ahorita. Sí, sí. Si no, si le sigue dando el sol, con gusto le cambió la mesa. Total, le trajeron la sombrilla, les digo que era una sombrilla grandota, la abren y le da perfecto, o sea, ya no le daba el sol, era una sombrilla gruesa. Y hizo unas carotas
No, o sea, Sí, que de se esa seguía gente que es quejando. bien nefasta. Sí, o sea, se seguía quejando a pesar de que ya no le daba el sol, pero era una persona que se seguía quejando con la demás gente que estaba al lado. Sí, o sea, seguía con el mismo tema. Y yo tenía este enojo atorado en la garganta de ir a decirle, señora, ¿le sigue dando el sol? Para que ella me dijera que no, y yo irme feliz y contenta para No, pero de no, o que yo sea, tenía la razón. te tenías que abstener un poco en ese tema. Ajá, entonces dije, mejor no lo voy a hacer y ya, total, nada más la vi que ya no le daba el sol y ya. Dijiste ya, cada quien Ya, por su dije, ya cada parte. quien por su lado y ya nada más cuando iba a preguntarle si estaba todo bien, pues esta señora ya no me volteaba a ver ni nada y me hacía unas carotas, pero bueno, yo creo que he tenido más experiencias, pero ahorita en el momento creo que no me vienen tanto a la cabeza. Ya a lo mejor después se me saldrá una y ya. Y bueno, y otra experiencia, pero ahora buena. O sea, ahora cuéntanos algo bueno, porque después de tanto Muchas cosas malas. abuso y tantas cosas malas que comentas, creo que debía haber alguna Sí. que se Pues salva yo mínimo. siento que lo bueno de ahí era el dinero. O sea, sí O estaba sea, bien. sí, estaba Las bien el propinas dinero. de vez en Las cuando. propinas estaban muy bien. Hubo una vez en la que, por ejemplo, había comensales, en este caso una señora, que no tomaban mucho, pero se empedaban muy rápido. Entonces, tampoco estaba tan peda, pero estaba un poquito flamas. La señora, y no había durado tanto en el evento, de que tenía como unas 3 4 horas en el evento y ya se iba a ir. Entonces yo obviamente la estaba atendiendo y me volteé a ver y saca su cartera y me da 2 de 500. 1,000 pesos. Me dio 1000 pesos por 3 4 horitas de servicio. Bueno, o sea, creo que esas partes sí contrarrestaban lo bien o lo mal que te iba entonces en el trabajo. Sí, entonces por muy poquito tiempo siento que los 1000 pesos fueron. Sí. Y aparte otra que te haya pasado bien. Eh, Otra buena anécdota. Fue una niña, me acuerdo que me tocó atender el área de niños. Y pues sabes que los niños obviamente nunca están en su lugar, Sí, siempre sí. están parados jugando. Me acuerdo que eran como unos, yo digo que entre 13 y 15 años, porque creo que eran 15 años ese evento. Entonces, total, me acuerdo que yo atendí esta mesa de niños y ya total, tampoco fue un servicio súper así que dijeras, pero sí les limpiaba su platito, su mesa, les Sí, sí. ofrecía algo de tomar, pues algo básico, pero pues obviamente mi atención no era 100%. Entonces me acuerdo que al final del evento fue una niña a buscarme y me dio 40 pesos. Sí, no, o sea, son cosas o detalles que a lo mejor Sí. hay gente que te apuesta y te aseguro que a lo mejor se te fue con la propina. Y a lo Sí, mejor hay una gente que no te da niña nada y sí. te dio hasta 40 pesos. Y son, o sea, no es mucho, pero sí es algo que te No, y puede. aparte sí, o sea, sentí muy bien porque dije, no, o sea, a lo mejor pudo reconocer el trabajo que yo hice en ese momento, o aunque se lo hayan dado sus papás, o aunque haya sido dinero de ella, pues siento que la intención de compensar el servicio fue, no sé, me sentí muy llena, muy gratificante todo eso. Muy bien, algo que quieras agregar de de la experiencia que nos acabas de contar. No, No, pues creo que después de tantas cosas malas, creo no, que siento que no, seguiría escalando y sí, escalando y no. escalando. Entonces, pues sí, en fin, para concluir un poco más este episodio, hablamos lo que es de la toxicidad laboral. Se vive mucho en muchos trabajos, se vive siempre va a ser lo mismo, o sea, nunca es como que vaya a cambiar este problema y va a seguir ocurriendo. Entonces, son anécdotas que les acabamos de contar para que ustedes traten de no vivir esto en sus trabajos o si lo viven, ¿sabes qué? Pues ya, Adiós, no, porque retírense. justamente fue lo que me pasó en este trabajo de que obviamente es un conjunto de todo, que ya llega un momento en el cual todo explota Ujú. y no, o sea, sí, ya llega un límite, que los límites deben de poner antes, porque debes de respetar los horarios de trabajo, hacer lo que te corresponde y hasta ahí. O Sí, sea, no te deben ni de sobreexplotar, aunque en muchos trabajos sí pasa, pero. sí, obviamente. Y es que lo peor es que es por necesidad, ¿sabes? O sea, la mayoría de la gente trabaja ahí porque pues tiene una familia, Sí, es muy diferente que alguien trabaje de una forma que sea para sustentar beneficio la casa ajeno.
o tal vez como un apoyo, pero es totalmente diferente a la necesidad que cualquier persona puede tener. Claro. Y ahí es de donde se agarran las personas, ahí es donde realmente entra el abuso, entran todas esas características que pues obviamente no favorecen a las cosas buenas. Y se agarran de ahí para decir, ok, ¿sabes qué? Este tiene necesidad. Pues hay Si que... yo, si yo le pido que haga esto, pues lo va a hacer. Sí, lo va a hacer, porque obviamente tiene la necesidad de seguir Y trabajando. pues no quiere un desempleado. O sea, si Ajá. es desempleado, pues no, ¿cómo mantiene? Entonces, pues esas son como las experiencias que nosotros hemos tenido trabajando en empresas un poco formales, como por ejemplo, Sí, en tu también no caso, fue no era formal. una empresa, era un salón de Pues eventos. sí era una empresa, pero realmente no era un contrato Sí, escrito. escrito dijera, que te voy a establezca trabajar. cuánto vas a cobrar y cosas así. Entonces, esas son como las experiencias. Próximamente va a haber un segundo capítulo en donde vamos a comentar otras experiencias, como lo La comentaba al segunda principio. parte. Yo he tenido otros trabajos y ella también ha tenido otros trabajos. Entonces va a haber segunda parte de este capítulo y pues obviamente suscríbanse, denle like al video y espero que les haya gustado este primer capítulo. Va a haber segunda parte y déjenos saber en la caja de comentarios qué tipo de contenido les gustaría escuchar, qué tipo pues sí, Sí, sugerencias que a lo mejor nos pueden ayudar a mejorar los videos con el paso del tiempo, pero pues ya es cuestión de que lo dejen ahí escrito y ya los vamos a ir, Ajá. pues leyendo. Entonces, espero que les haya gustado. Adiós.